Patriotas, hemos vencido. La verdad se impuso. Ya no están privados de libertad nuestros carabineros. Fue necesario la insistencia, las firmas, el compromiso, la difusión de miles de patriotas que hicieron notar la aberración de que se prive de libertad a los carabineros solamente por cumplir su deber. Hemos visto, aquí nos dice el abogado Agustín Mardones, que se lució en este caso planteando cómo los defendidos se les quitaron las medidas, las gravosas medidas precautorias porque eran inocentes y el tribunal llegó a esa convicción. La prensa omite estos detalles, pero sí los medios independientes están demostrando que esto era falso. Están haciendo notar que el sujeto este, el mismo que dice que fue violado por carabineros en una comisaría y después denegó, cambió la versión, etcétera, el 7 de diciembre pasado, estando en Temuco, Maureira fue detenido por segunda vez. En esta oportunidad, el delito fue amenazas de muerte contra una trabajadora de Falabella en la ciudad sureña. De acuerdo al relato de testigos presenciales, mientras Maureira se encontraba retenido en la segunda comisaría de Temuco por estos hechos y en presencia de su abuela, gritaba que lo estaban torturando y violando. La propia abuela del imputado desmintió tal circunstancia y las imágenes así lo corroboran. Este tipo, si es homosexual, es problema de él. El problema es que además es misógino. Recordemos que fue detenido por golpear e insultar a una carabinero, a una mujer. Posteriormente, eso fue en octubre. En diciembre, a una cajera de Falabella, porque no le aumentó el cupo, porque no le aumentó el cupo, la amenazó de muerte, la insultó, la trató de la peor manera. El tipo realmente es un enfermo. Los antecedentes que hay en su contra hacen notar que el tipo tiene graves problemas de dependencia de psicotrópicos. El tipo, aquí de un medio está dando cuenta que el informe del psiquiatra del servicio médico legal que vio su caso señala expresamente que el señor Maureira padece de psicosis paranoide, trastorno afectivo bipolar y consumo excesivo de marihuana. Y con ese argumento, el tipo no cumplió la pena que le correspondía por el robo, porque fue detenido por robo y saqueo en un supermercado, recuerden, en el horario que queda, y además por la agresión y amenaza de muerte contra esta señora de Falabella. Es aberrante, aberrante lo que pasa. A raíz de esto, precisamente, carabineros afectados están interponiendo medidas o quieren interponer medidas contra la fiscalía. Y el Ministerio Público, o sea, perdón, el Ministerio de Justicia y la Corte ya están estableciendo que efectivamente hay motivos. Aquí se plantea que los persecutores que se encuentran a cargo de la investigación son de tan bajo nivel que no son capaces de leer, analizar y comprender lo que las policías les adjuntan como evidencias, o lo que es aún peor, y la cual creemos que la situación que se dio en este caso, que la fiscalía lo único que pretendía era presentar unos culpables ante la sociedad para validar su imagen, desatendiendo el contundente peso de las evidencias que existían antes de nuestra detención ordenada en el caso. Estamos viendo entonces que definitivamente la Corte de Apelaciones por algo, los dejó en libertad y además declaró admisible la querella de los caneros acusados de torturar y abusar contra los fiscales que llevan el caso. Tenemos que dar gracias a que se ha impuesto la cordura. Los carabineros ya no están privados de libertad. Han quedado en libertad. Sigue el proceso, obviamente, de una investigación. Están trabajando porque mientras estaban privados de libertad, ¿por qué los privan de libertad? Porque así no les pagan sueldo. Cuando están privados de libertad los carabineros, no pueden trabajar y una resolución espuria de la Contraloría establece que no se les puede pagar sueldo. Cuando son declarados inocentes, meses después, se les paga retroactivamente. Y durante esos meses, ¿qué come su familia? Ese es el problema. Esta es una medida política, ideológica para presionar, para inhibir la acción de los carabineros. Pero aquí se demostró, los que nos han quedado en libertad, están laborando, están en pleno ejercicio de sus derechos,
Y el tipo, este perverso que inventó todas estas calumnias, fue detenido por otras razones y está en evidencia. Ahora, todo esto fue establecido el primer día. El primer día, cuando ya sabíamos que ya que el tipo no había ninguna posibilidad de que él fuera, que fuera cierto lo que decía, porque no solamente se le acusó un delito falso, era un delito imposible. No existió en ningún momento la lesión que se argumentaba, en ningún momento. Las lesiones que él presentó en su momento eran leves. La causa de detención fue robo. Robo en un saqueo, en un incendio y además en un horario de toque de queda. La jueza Gloria Lolas Basualto, la misma que anteriormente dejó en libertad a un sujeto que quemó a su pareja para que provocara un aborto, porque él no quería tener hijos con una mapuche, esa misma jueza que dejó en libertad a ese sujeto por falta de pruebas, según ella, eh, ahora, sin ninguna prueba, privó de libertad a estos cadeneros. Y aún así, pese a que el informe pericial claramente establecía que no existió el delito del cual se los acusaba. Vean lo que dice el video, lo que se dijo el primer día. El primer día se sabía que era falso y no obstante fueron privados de libertad injustamente. Esta es la calidad de los jueces prevaricadores que tenemos. Yo descarto completamente, dice el médico, la penetración por objeto contundente que hubiera dejado estragos a nivel interior del esfínter, situación que no ocurrió en este caso, porque la introducción de un cuerpo extraño como una luma provocaría grandes desgarros a nivel de esfínter, lo que fue descartado con el examen respectivo. Hago presente que la incontinencia anal de la víctima se atribuye a la condición sexual del joven, ya que eso provoca un grado de incontinencia, además de una deformación del orificio anal. El tipo de lesiones que mantiene a nivel proctológico puede ser provocado por una relación consentida.